169 aniversario de la batalla de Santa Rosa es 20 de marzo. Lo decíamos, se va a estar realizando una actividad como se hace todos los años allá en el Parque Nacional Santa Rosa en Guanacaste con participación del Ministerio de Educación, participación de otras autoridades nacionales también. Pero para comentar sobre esta batalla, sobre por qué cada año seguimos recordando y conmemorando este aniversario, bueno, ahora son 169 años. Está con nosotros don Alejandro Molina, quien es historiador. Y creo que primero consultarle, don Alejandro, y bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Se ha dejado un poco de lado el recordar, el tener en cuenta qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué es un día tan histórico? Bienvenido. Buenos días, Lorena, ¿qué tal? Un gusto que me tengan acá por el programa. Nada más es Mora, no Molina, por aquello. Mora, sí, perdón. Sí, no se preocupe. Bueno, sí, como usted lo decía, yo podría señalar que lastimosamente en estos últimos años se le ha dado menos relevancia a la fecha, ¿verdad? Es un día significativo para nuestra historia y esto, bueno, pues aunado a todo lo que fue la campaña centroamericana durante 1856-57 y pues la batalla de Santa Rosa es clave, a pesar de haber sido una batalla muy pequeña, muy corta en tiempo. 14 minutos es lo que está en las narraciones, en las crónicas, y el cómo pues protegimos nuestra soberanía, nuestra independencia, que si bien es cierto a la hora de darse los conflictos desde México, pues nosotros tal vez no tuvimos una participación activa, pero en este caso 30 años después sí hubo que defender esa soberanía, y por eso es que es un momento clave de nuestra historia. ¿Por qué una batalla de 14 minutos? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sí, eso es lo más interesante. Nosotros, bueno, se hace ver muchas veces que el ejército costarricense era, ¿verdad?, de campesinos, personas que cambiaron las las herramientas por armas, y al final no, sí estaban bien habituallados. Había un entrenamiento previo, ya había un análisis de lo que se estaba moviendo por el vecino del norte, más que todo por el asunto del canal interoceánico, la apertura de esta ruta que cruzaba Nicaragua muy eficientemente para la época, ya que se podía atravesar por el río San Juan, cruzar al Pacífico y subir a la zona de California, que pues venía dando esta famosa fiebre del oro. De hecho, por eso es que Estados Unidos empieza a mostrar un interés, aunque va a haber un tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña, el Clayton-Butler, que va a hacer que ninguna de las dos potencias se meta a desarrollar ningún canal, ninguna empresa de este tipo, y por eso es que Walker se inmiscuye en estos asuntos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos entonces 14 minutos de batalla? Porque pues estábamos bien entrenados, nuestro ejército, estábamos bien armados, y dado el caso, pues supimos manejar la situación. No, nuestros militares lo supieron manejar. Sí, porque yo no sé si sea parte de todas estas historias que se cuentan en torno a esa batalla, porque decía que incluso algunos medios, unos diarios, periódicos de Estados Unidos no les cabía en la cabeza que hubiera podido pasar. Esas son historias que se cuentan, ¿verdad? Claro, don Henry, y esto es lo rico de este tema, porque hay mucha crónica periodística, incluso hay mucho respaldo bibliográfico, ¿verdad? Y como usted lo dice, pues ellos se van a sorprender. Incluso habían hasta rumores y mitos de parte de los de la falange americana, los llamados filibusteros también, de que nosotros usábamos franceses o alemanes y todo, pero lo curioso es que el uniforme de nosotros, bueno, en aquella época estaba muy similar al ejército prusiano, ¿verdad?, de pues esta zona de Alemania del Este, y eran uniformes que pues no me extrañaría que fueran elaborados en Francia o en Alemania. Se les compraban a ellos, las armas se les compró a Gran Bretaña. Había un apoyo muy latinoamericano de financiarnos y de prestarnos dinero para ello, porque esta era una defensa de, repito, la soberanía no solo nacional o centroamericana, sino latinoamericana versus el destino manifiesto de los Estados Unidos. Y pues claro, a ellos les sorprendía que hay un país que tenía, ¿verdad?, mucha relación tal vez con el café y con productos agrícolas,
tuviera un ejército de este tipo. No, ustedes deben tener soldados de otros lados. Ustedes están usando, como decíamos popularmente, forros. ¿Verdad? ¿Por qué razón entonces un acto de estos heroico, con la importancia que tiene en la historia del país, está cayendo en el olvido? Bueno, yo les diría que la primera razón tiene que ver más que todo con que ya no sea un feriado de verdad de descanso, claro, un feriado de paga. Eso es lo primero, porque lastimosamente así somos. Y por otro lado, tal vez la forma en la que se ha abordado. Tal vez al no haber un héroe o un símbolo, como por ejemplo en el caso de la del 11 de abril, pues la gente no lo asocia mucho. E inclusive, bueno, ahora don Henry lo mencionaba con el tema de las crónicas y los periódicos y todo esto. Vean qué interesante, la Hacienda Santa Rosa no era en 1856 como es hoy en día, era una cosa muy diferente. Era un espacio, era un edificio más pequeño, era una especie como de cuarto para dormir, una cuestión así con los corrales, incluso hay muchas también dibujos, ¿verdad?, representaciones de cómo era. Entonces, hay mucho mito alrededor de ello, pero digo, tal vez el asunto de no tener un héroe o una figura clave, a pesar de que ahí estaba el ejército, estaba Juanito Mora, estaba el general Cañas, estaba el general José Joaquín Mora, pues no sé, diría que tal vez nos hace como falta algo para darle todavía más relevancia de lo que es, y aparte de que el Ministerio de Educación no le da la relevancia también. Don Alejandro, ¿le cuesta al costarricense, como se dice, rememorar sus propios logros, sus propias batallas, sus propias efemérides? ¿Es de memoria corta el costarricense? ¿Le toma poca importancia? Pues sí, por ahí lo habían dicho, no recuerdo si era don Beto Cañas o alguien más, que el costarricense no tiene memoria y mucho menos memoria histórica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que sí, pues tenemos una memoria de corto plazo en este caso. Eso no es difícil de debatir. Baste con analizar muchas situaciones y ver cómo, pues sí, desplazamos lo de antiguo por lo nuevo. Yo que me dedico mucho a recorridos en San José, ¿verdad?, y hablar de arquitectura, de historia con los extranjeros y nacionales, me puedo dar cuenta que en arquitectura, por ejemplo, baste con ver la capital y veamos ese contraste que hay, porque no hay un respeto por el pasado. Menos se van a respetar las fechas. Sí. Correcto, sí, algo que es tan poco abstracto, tan difícil de tocar, ¿verdad? Porque todavía ustedes me dicen, bueno, preservemos un edificio histórico patrimonial y bueno, ahí se queda, pero hay otra gente que sí decide también botarlos y hacer un parqueo, y una fecha, ¿verdad? Como les digo, que tras de eso no tiene tal vez esa forma o esa figura de decir, es que fulano hizo tal cosa, a pesar de que el ejército tuviera un entrenamiento, tuviera una postura, tuviera una estrategia militar que hiciera que Walker y los demás salieran en 14 minutos de ahí. O sea, imagínense, 1856, 14 minutos y ya los hicimos devolverse a Nicaragua. Y un país sin ejército. La casona es símbolo nacional, no recuerdo. Monumento nacional, si no me equivoco. Sí es. Monumento, No, sí, que es como tal vez el elemento representativo que hay. Exactamente. Claro, y como les digo, tras de todo, ni siquiera es la original de la época, o sea, eso es lo más interesante. Tal vez los corrales, algún otro espacio ahí que fue creciendo, pero este edificio es más, yo había investigado un poco, creo que era finales de 1890, principios de 1900, lo que vemos hoy en día, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer, don Alejandro, para que estas fechas como estas estén como más en la agenda de la gente? Bueno, y lastimosamente diría que volver a que sea feriado, eso es lo primero. Pero mucha gente lo va a tomar solo como vacaciones también. Pero recuerda, claro, pero por lo menos va a estar el tema de ¿y por qué? Ajá. Sí, yo diría, y va a estar el tema de ¿y por qué es feriado? ¿Por qué ¿verdad? es feriado? Exactamente. Pues, don Alejandro, le agradecemos mucho. Sí. No, muchísimas gracias, don Henry, Ángelo y Lorena, estamos a la orden y con todo gusto. Don Alejandro Mora. Alejandro Molina es el de la Cruz Roja. Creo que estoy Hasta con... luego. Gracias, don Alejandro, muy amable. Vamos al cafecito. 7 de la mañana, 24 minutos.